Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decirte que eres mi Dios. Eres mi Dios hermoso, digno de la gloria y maravilloso para mí. La palabra para hoy es poniéndonos de acuerdo con Dios. Creo que uno de los temas principales de la Escritura es el arrepentimiento, que no es otra cosa que un cambio de dirección, es decir, iba hacia el norte y ahora voy hacia el sur, sin tratar de volver por el camino que antes andaba. Y esto se produce, el arrepentimiento, porque hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y cuando esto sucede, nos damos cuenta que hemos quebrantado las leyes de Dios. Y esto produce en nosotros malestar, angustia, amargura, sufrimiento, y si no nos arrepentimos, finalmente, la muerte. Con esto en mente, el tema del arrepentimiento, vayamos a la que nos dice Juan en 1 de Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de nuestros pecados es indudablemente multifacética, y la misma no produce en nosotros ningún tipo de tristeza, ni de sentido de culpa, y mucho menos vergüenza, ya que la misma, la confesión ante nuestro Señor, no es otra cosa que llegar a un acuerdo con Él sobre nuestros yerros. La palabra griega que se traduce como confesar es decir o hablar lo mismo, y aquí la pregunta es, ¿decir lo mismo que quién? Y la respuesta es, claro está, es decir lo mismo que Dios. Dicho de otro modo, cuando confesamos nuestros pecados no quiere decir que le estamos informando los mismos a Dios, ya que Él sabe lo que hemos hecho, sino que nos estamos poniendo de acuerdo con Él y decimos: Padre, tú llamas pecado a lo que yo hice, y concuerdo contigo. Si nosotros confesamos nuestros pecados entendiendo cuán malos son y que además son los responsables de la muerte de Jesús en una cruz, el mismo Señor promete limpiar nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y además nos ayuda a que podamos darle la espalda al pecado y obedecer sus leyes, por lo cual ha provisto Dios mismo una forma de remover la pena auténtica del pecado, y este es el sacrificio de Cristo, quien cuando nos arrepentimos nos ofrece perdón y nos ayuda a que nos volvamos de nuestros caminos pecaminosos. Hermano, nosotros debemos saber que uno de los mensajes más importantes de la Biblia es el llamado al arrepentimiento y al cambio. Y esta enseñanza es de vital importancia, El apóstol Pablo nos dice en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sin embargo, el concepto de arrepentimiento no es un tema muy recurrente en la mayoría de los escenarios religiosos modernos, pero la sana doctrina así lo enseña. Juan el Bautista predicó fervientemente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y además alentó a quienes le oían a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y poco después de la muerte de Juan, Jesús insistió en esta enseñanza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí uno podría preguntarse, ¿pero qué es el arrepentimiento? ¿Es un requisito para la salvación? Y la respuesta es sí, es un requisito insalvable para la salvación, ya que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Lucas 1:77 podemos leer: para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y si lo complementamos con Hebreo 10:18 que dice: ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Y así estaremos cerrando el círculo del arrepentimiento y la necesidad del mismo por parte del ser humano para ponerse de acuerdo con el Señor, ya que Dios pagó un alto precio por el perdón de los pecados, y ese precio es la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Y si bien Dios aborrece el pecado y el mal,
y todos nosotros hemos sucumbido ante estas cosas, con lo cual hemos ofendido gravemente a Dios y esto nos ha separado de Él. Aunque nosotros sabemos que Jesús no fue el plan B de Dios, no. Él estuvo dispuesto a perdonar nuestros pecados desde el principio y sabía que lo iba a hacer a través de Cristo, quien vino a la tierra con un propósito, y Él mismo fue dar su vida por nosotros. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Con lo cual, hermano, podemos apreciar que desde el principio la misma pena de muerte que merecíamos fue saldada por el sacrificio de Jesucristo. Como corolario, hermano, nosotros debemos considerar que cuando reconocemos nuestros pecados, lo que estamos haciendo es poniéndonos de acuerdo con Dios en cuanto a nuestros yerros y nuestras maldades. No nos escondemos de Él, sino que estamos entrando en su presencia, listos para acordar con Dios sobre lo que Él ya sabe de nosotros. Este reconocimiento significa que aceptamos la definición de Dios y que Dios mismo le da a nuestras acciones, y de ninguna manera debemos llamarlo equivocaciones, sino que debemos expresar lo que verdaderamente son, pecados. Y además debemos saber que solo lo que se confiesa correctamente puede ser correctamente perdonado. Dios te bendice. Amén.